Soy Harrison, tengo 35 años. La semana pasada, mi propia madre me desheredó por teléfono porque me negué a entregar $50.000 para financiar la lujosa boda de mi hermano menor. Mientras estaba sentado en mi sala de estar, mirando los documentos del impuesto sobre la propiedad de la misma casa en la que ellos viven, sin pagar alquiler, mi madre me dijo que era un error egoísta que nunca mereció el apellido familiar. Lo gritó tan fuerte que el sonido resonó a través de mi teléfono y llenó la habitación. Pero había una cosa que ella no sabía: la casa en la que estaba sentada mientras maldecía mi nombre no le pertenecía. Era mi propiedad, dejada exclusivamente para mí en un fideicomiso de herencia estricto por mi difunto padre. Y ahora mismo, ella y mi hermano, el hijo predilecto, están llamando desesperadamente a sus parientes, rogando por un sofá donde dormir antes del Día de Acción de Gracias. Antes de que les cuente exactamente cómo desalojé legalmente a mi propia carne y sangre, denle me gusta a este vídeo si creen en la justicia y no olviden hacerme saber desde dónde están viendo en los comentarios. Ahora, volvamos a donde comenzó esta pesadilla. Era un martes por la tarde a finales de octubre. El aire afuera apenas comenzaba a tener ese frío penetrante y amargo, el tipo de frío que te hace querer cerrar las puertas y quedarte adentro, donde es seguro y cálido. Acababa de llegar a casa después de un agotador día de 10 horas en la empresa. Trabajo como consultor financiero, un trabajo que exige cada gramo de mi energía mental. Me había aflojado la corbata, me había quitado los zapatos de vestir y me había desplomado en el taburete de la barra de mi isla de cocina. Mi esposo, Derek, estaba junto a la estufa. Estaba preparando su pollo asado con ajo y romero, su especialidad. La casa olía increíble, olía a hogar, se sentía como paz. Y entonces mi teléfono celular vibró contra la encimera de granito. La pantalla se iluminó y el identificador de llamadas mostró una palabra: Brenda. Debo decirles ahora mismo, no la llamo mamá. No la he llamado mamá en más de una década. Ella perdió el derecho a ese título hace mucho tiempo. Mi estómago se hizo un nudo apretado y pesado de inmediato. Una llamada de Brenda nunca significaba que quisiera saber cómo estaba. Una llamada de Brenda significaba que necesitaba algo, y generalmente ese algo involucraba mi chequera. Miré a Derek. Él vio el nombre en la pantalla y su expresión se tensó. Se acercó, bajó el fuego de la estufa y me hizo un asentimiento silencioso. Levanté el teléfono, respiré hondo y presioné responder. No hubo un hola, Harrison, ¿cómo te fue el día? No hubo charla trivial. Brenda se lanzó directamente a su monólogo como si estuviera leyendo de un teleprompter. Su voz era entrecortada, aguda y teñida de esa emoción artificial y frenética que solo usaba cuando hablaba de mi hermano menor, Julian. Me dijo que Julian, que acababa de cumplir 30 años y todavía no podía mantener un trabajo por más de 6 meses, finalmente había encontrado el lugar de bodas de sus sueños. Estaba comprometido con Fiona, una mujer que igualaba su sentido de derecho a la perfección. Brenda siguió y siguió hablando de este exclusivo club de campo junto al lago. Describió las lámparas de araña de cristal, los cisnes en el estanque, las orquídeas importadas para los centros de mesa y la cena de 5 platos que estaban planeando para 250 invitados. Me senté allí, mirando la veta de la madera de los gabinetes de mi cocina, dejándola hablar. No había hablado con Julian en más de 14 meses, ni siquiera sabía que había fijado una fecha oficialmente. Entonces vino el golpe final, el momento en que la máscara se deslizó. El tono de Brenda cambió de excitado a exigente en una fracción de segundo. Me dijo que el presupuesto total para este espectáculo estaba superando los $80.000. Y luego, sin perder el ritmo, me dijo que esperaba que yo cubriera el depósito de $50.000 antes del viernes. De hecho, alejé el teléfono de mi oído por un segundo para asegurarme de haberla escuchado correctamente. Me lo volví a poner y le pedí que se repitiera. Pensé que tal vez había entendido mal, tal vez se refería a $500 como regalo de bodas. No tartamudeó. Me dijo que era mi deber, como el hermano mayor y más establecido financieramente, asegurarme de que Julian tuviera la boda que merecía. Usó esa palabra exacta, merecía. Porque, en la retorcida realidad de Brenda, Julian merecía el mundo en bandeja de plata simplemente por existir. Le hice una pregunta muy simple y lógica. Le pregunté por qué demonios pagaría $50.000 por una boda a la que ni siquiera había sido invitado.
No había recibido una reserva a la fecha, no había recibido una invitación formal. Ni siquiera había recibido un mensaje de texto de Julian con una foto de su anillo. Brenda se burló. Fue un sonido fuerte, agudo y despectivo. Dijo que yo siempre estaba demasiado ocupado escalando la escalera corporativa y obsesionado con mi salario como para preocuparme por las reuniones familiares de todos modos. Dijo que mi presencia física no era necesaria, pero mi contribución financiera era innegociable. De hecho, tuvo la audacia de decir, estás acaparando la riqueza de tu padre, Harrison. Es lo menos que puedes hacer para compartirla con tu hermano. Somos familia. Sentí una ira fría y dura extenderse por mi pecho. Agarré el borde de la encimera de granito tan fuerte que mis nudillos se pusieron completamente blancos. No levanté la voz, no grité. Simplemente hablé en un tono bajo e inexpresivo, no. Brenda se quedó en silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Disculpa, espetó. Dije, no, Brenda, no les daré ni un solo centavo, ni a ti ni a Julian, para este proyecto de vanidad. No me lo vuelvas a pedir. La explosión que siguió fue bíblica. Brenda perdió la cabeza. Gritó tan fuerte que el teléfono vibró en mi mano. Me llamó monstruo codicioso e ingrato. Me dijo que siempre había tenido celos de la buena apariencia y el encanto de Julian. Dijo que era un hombre amargado y de corazón frío que solo se preocupaba por el dinero y los bienes raíces. Gritó que mi padre se avergonzaría del monstruo en que me había convertido. Y luego asestó el golpe final. Dijo, si no transfieres esos fondos antes del viernes por la mañana, ya no eres mi hijo. Oficialmente te desheredo. Estás muerto para mí, Harrison. Nunca nos contactes de nuevo. Colgó el teléfono de golpe, la línea se cortó. Lentamente, bajé el teléfono de mi oído y lo dejé boca abajo sobre la encimera. Derek se acercó y puso una mano en mi hombro. Me preguntó si estaba bien. Lo miré, y por primera vez en toda mi vida, no sentí el peso aplastante y sofocante del rechazo de mi madre. No sentí la necesidad de llorar, de disculparme o de arreglarlo. Me sentí completa, total y peligrosamente libre, porque Brenda acababa de darme la excusa exacta que necesitaba para finalmente poner en marcha un plan que había estado en el fondo de mi mente durante 10 largos años. Ella pensó que desheredarme era el castigo definitivo. Pensó que me estaba cortando, pero no se dio cuenta de que yo era quien tenía las llaves de toda su vida. Pero para entender por qué no sentía absolutamente ninguna culpa por lo que estaba a punto de hacer, tienen que entender la pesadilla en la que crecí. Porque el derecho tóxico de Brenda no comenzó con un pastel de bodas y un depósito, comenzó hace 25 años. Si entraran en la casa de mi infancia y miraran los álbumes de fotos familiares que estaban en la estantería de caoba, honestamente creerían que Julian era hijo único. Había fotos de bebé de él en marcos de plata esterlina en cada mesa auxiliar. Había fotos de su graduación en la repisa de la chimenea. Había una enorme impresión en lienzo, enmarcada a medida, de su equipo de fútbol de la escuela secundaria colgada en el pasillo principal. Yo era un fantasma en mi propia casa, no se me encontraba por ninguna parte. Julian nació cuando yo tenía 5 años. Fue un bebé difícil, prematuro, con cólicos y constantemente lidiando con asma y alergias graves. Debido a su difícil comienzo en la vida, Brenda lo trató como si estuviera hecho de vidrio hilado. Todo en nuestra casa, cada rutina, giraba completamente en torno a las necesidades de Julian, los estados de ánimo de Julian y la comodidad de Julian. Si Julian quería ver un programa de televisión específico, se me ordenaba apagar mis dibujos animados de inmediato. Si Julian hacía una rabieta porque no le gustaba lo que había para cenar, Brenda literalmente se quedaba en la cocina durante otra hora, cocinando una comida completamente separada y personalizada solo para él. Aprendí a hacer mis propios huevos revueltos y sándwiches a los 8 años. Hacía mi propia ropa a los 10. Caminaba solo a la escuela todas las mañanas, lloviera o hiciera sol. La única persona en esa casa que me veía, que realmente me veía, era mi padre, Richard. Papá era un mecánico experto. Trabajaba hasta el cansancio, dedicando 60 horas a la semana en un taller de reparación de maquinaria pesada. Llegaba a casa tarde por la noche, con las manos permanentemente manchadas de grasa, oliendo a aceite de motor, escape y trabajo duro.
Era un hombre tranquilo y estoico, constantemente agotado por las interminables demandas de Brenda de muebles nuevos, ropa nueva y juguetes caros para Julian. Pero papá siempre me dedicaba tiempo. Se deslizaba en mi habitación los viernes por la noche, me entregaba un billete arrugado de $20 y susurraba: «Ve y cómprate un buen libro, Harry. No le digas a tu madre». Él era mi ancla, fue la única razón por la que no perdí completamente la cabeza. Nunca olvidaré el día específico en que me di cuenta, con absoluta claridad, de que no le importaba a mi madre. Tenía 12 años. Había desarrollado un dolor de muelas agonizante y severo durante el fin de semana. Brenda se suponía que debía recogerme de la escuela secundaria a las 3 en punto para llevarme a una cita dental de emergencia. Esa tarde, una tormenta masiva se desató. Fue un aguacero torrencial, de esos que convierten las calles en ríos. Me quedé bajo el escaso y goteante toldo de aluminio de la entrada de la escuela durante 3 horas seguidas. Vi cómo todos los demás niños eran recogidos por sus padres. Vi cómo los maestros cerraban las puertas de sus aulas y corrían a sus coches con paraguas. Yo solo me quedé allí, temblando violentamente, con mi mochila completamente empapada, el dolor en mi mandíbula palpitando al ritmo de mi corazón. Finalmente, alrededor de las 6, una familiar camioneta Ford azul oxidada se detuvo en la acera. Era mi padre. La escuela había llamado a su número de emergencia del trabajo cuando se dieron cuenta de que yo todavía estaba allí. Había dejado su turno en medio de una reconstrucción masiva de un motor para venir a buscarme. Cuando papá y yo entramos por la puerta principal de nuestra casa, empapados, encontré a Brenda sentada cómodamente en la cálida y seca sala de estar. Estaba sentada en la alfombra, ayudando a Julian a construir un enorme y caro barco pirata de Lego. Me había olvidado por completo. Cuando mi padre la confrontó, con la voz temblorosa de ira, Brenda ni siquiera se inmutó. Su expresión facial no cambió. Su tono no contenía ni una pizca de culpa o remordimiento. Simplemente agitó la mano de forma despectiva, sin siquiera levantar la vista del manual de Lego, y dijo: «Oh, Richard, deja de gritar». Pensé que Harrison simplemente tomaría el autobús urbano. Julian realmente quería terminar este barco hoy. Yo tenía 12 años y tenía que tomar un autobús urbano en una tormenta para ir a un cirujano oral. Ese fue el día en que dejé de ver a Brenda como una madre. Cerré una parte de mi corazón, la encerré y tiré la llave. Para cuando entré a la escuela secundaria, mis instintos de supervivencia estaban completamente activados. Sabía que Brenda nunca gastaría ni un centavo para mi futuro, así que empecé a trabajar. Empujaba pesados carritos de compras de metal bajo el calor abrasador en Walmart. Cortaba el césped para nuestros vecinos los fines de semana. Daba tutorías a niños más pequeños en álgebra por $10 la hora. Abrí una cuenta de ahorros y deposité cada cheque de pago en ella. Estaba decidido a construir mi propio fondo universitario. Estaba investigando cómo iniciar un plan de jubilación 401k incluso antes de tener mi licencia de conducir. Quería construir una fortaleza de seguridad financiera para nunca, jamás, tener que depender de Brenda para un trozo de pan. Julian, por otro lado, era un desastre. Estaba reprobando 3 materias diferentes. Se saltaba la escuela constantemente, le contestaba a sus maestros y pasaba sus noches jugando videojuegos en línea hasta las 4 de la mañana. Pero, a los ojos de Brenda, Julian era un genio incomprendido. Si reprobaba un examen, el maestro era incompetente. Si lo castigaban, el director lo estaba acosando. El punto de inflexión definitivo, el momento que destrozó a nuestra familia para siempre, ocurrió en el 18º cumpleaños de Julian. Yo tenía 23 años en ese momento. Estaba de visita el fin de semana desde mi pequeño y apretado apartamento universitario en la ciudad. Acababa de conseguir un trabajo corporativo decente de nivel de entrada y estaba increíblemente orgulloso de mi salario, ganado con tanto esfuerzo. Usaba trajes baratos, pero los compraba con mi propio dinero. En mi 18º cumpleaños, 5 años antes, Brenda me había dado un paquete de 6 calcetines blancos de tubo y una tarjeta de felicitación genérica que claramente compró en la sección de ofertas de la farmacia. Pero el 18º cumpleaños de Julian fue tratado como una fiesta nacional. Brenda arrastró a mi exhausto padre hasta la entrada de concreto y vendó los ojos a Julian.
Me quedé en el porche, observando con una sensación de hundimiento en el estómago. Cuando Brenda le quitó la venda, Julian gritó. Sentado justo en el medio de nuestra entrada agrietada, con un enorme lazo de terciopelo rojo en el capó, había un brillante Porsche plateado, un coche deportivo de lujo de alto rendimiento para un chico de 18 años que ni siquiera tenía un trabajo a tiempo parcial. Recuerdo haber mirado al otro lado de la calle. El señor Henderson, el presidente de la Asociación de Propietarios del Vecindario, estaba de pie en su porche, sosteniendo una manguera de jardín, con la mandíbula prácticamente en el suelo por la conmoción. Miré a mi padre. Su rostro estaba lívido. Parecía físicamente enfermo. Sus hombros estaban caídos y sus ojos estaban huecos. En esa fracción de segundo, me di cuenta exactamente de lo que había sucedido. Brenda había manipulado, acosado y forzado a mi padre a vaciar su cuenta de ahorros para la jubilación conjunta para comprar ese coche, ignorando por completo la ruina financiera que les traería en su vejez. Julian saltó al asiento del conductor y aceleró el motor. El rugido del Porsche era ensordecedor, haciendo vibrar las ventanas de la casa. Brenda aplaudió, saltando como una animadora, con lágrimas de alegría cayendo por su rostro. No dije una palabra. Me di la vuelta, volví a la casa, fui directamente a mi habitación de la infancia y empaqué mi mochila. Salí por la puerta trasera, me subí a mi viejo y abollado Honda Civic de 12 años, y regresé a la ciudad. No me despedí. Corté por completo el contacto con Brenda y Julian. Solo mantuve una relación con mi padre, encontrándome con él para tomar un café barato en un restaurante los domingos por la mañana, manteniendo nuestra relación en secreto del ambiente tóxico que él se negaba a abandonar. Pasé los siguientes años construyendo mi imperio. Obtuve un ascenso importante en la empresa. Conocí a Derek. Compramos una hermosa casa juntos. Me estaba curando, estaba avanzando. Pero el universo tiene una forma muy cruel y divertida de arrastrarte de vuelta a la oscuridad justo cuando finalmente sales a la luz. Porque 5 años después del incidente del Porsche, mi teléfono sonó un martes por la mañana. Era mi padre y estaba tosiendo. Era un sonido profundo, húmedo, aterrador y resonante que me sacudió el alma. Y esa tos fue el principio del fin de la vida de Richard. El diagnóstico fue una sentencia de muerte, cáncer de pulmón en etapa 4. Para cuando los médicos lo detectaron, ya se había metastatizado agresivamente, extendiéndose a sus ganglios linfáticos y a su hígado. La oncóloga nos sentó en una habitación de hospital estéril y blanca que olía fuertemente a lejía y alcohol, y nos dijo que nos quedaban 6 meses, en el mejor de los casos. Cuando escuché esas palabras, mi mundo entero dejó de girar. Las paredes parecían cerrarse. Inmediatamente regresé a mi empresa y solicité una licencia indefinida. No me importaba el salario que estaba perdiendo, no me importaba la trayectoria profesional que estaba poniendo en peligro. Mi padre era el único padre verdadero que había conocido, la única persona que me había mostrado amor incondicional. Y juro por Dios que no lo iba a dejar luchar esta horrible batalla solo. Empaqué una maleta y conduje directamente a la casa de mis padres para ayudar. Cuando entré por la pesada puerta de madera, esperaba un ambiente sombrío y de luto. Esperaba voces bajas y lágrimas. En cambio, encontré a Brenda sentada cómodamente en la isla de la cocina, sorbiendo casualmente una copa de vino blanco caro mientras hojeaba una revista de viajes de lujo. Julian estaba tendido en el sofá de la sala de estar, con unos auriculares de juego apretados sobre sus oídos, gritando blasfemias en el micrófono a sus compañeros de equipo. Me quedé en la entrada, con la sangre helada. Le pregunté a Brenda dónde estaba papá. Ella puso los ojos en blanco, soltó un suspiro molesto y señaló con un dedo pulcramente manicurado hacia el techo. Está arriba descansando, dijo, con un tono que denotaba irritación. Sus ataques de tos me están volviendo absolutamente loca, Harrison. Apenas dormí 3 horas anoche por el ruido. Dejé caer mi maleta allí mismo en el pasillo y subí corriendo las escaleras. Encontré a mi padre acostado en el dormitorio principal. Parecía increíblemente frágil, como si hubiera envejecido 20 años en un solo mes. Su piel tenía un aterrador tinte grisáceo amarillento, y su respiración era superficial y dificultosa. Había un gran concentrador de oxígeno zumbando en la esquina de la habitación, siseando suavemente mientras impulsaba aire a través de los tubos de plástico que descansaban bajo su nariz.
Durante los siguientes 4 meses brutales, básicamente me mudé a esa casa. El cuidado fue un trabajo agotador y desgarrador. Yo era quien lo levantaba físicamente de la cama. Yo era quien lo llevaba al hospital para sus sesiones de quimioterapia, sentándome con él durante horas mientras los químicos tóxicos goteaban en sus venas. Yo era quien sostenía un cubo de plástico para él cuando las náuseas se volvían insoportables. Yo era quien manejaba una hoja de cálculo de sus medicamentos para el dolor, hablando constantemente con las enfermeras de cuidados paliativos, haciendo todo lo que estaba en mi poder para asegurarme de que no sufriera una agonía. ¿Y dónde estaban Brenda y Julian durante las horas más oscuras de la vida de mi padre? Estaban completamente, y sin disculpas, ausentes. Julian afirmó que ver a papá tan débil desencadenaba su ansiedad severa. Usó esa patética excusa para evitar la casa por completo. Pasó sus días en el apartamento de su novia Fiona o en bares de fiesta con sus amigos, publicando fotos de cócteles elegantes en sus redes sociales mientras nuestro padre agonizaba. Brenda fue aún peor. Comenzó a reservar retiros de bienestar y escapadas a spas los fines de semana. Afirmó que el estrés emocional de ser cuidadora estaba destruyendo su salud mental y que necesitaba practicar el autocuidado. Ella no estaba brindando ningún cuidado para empezar. Me dejó solo en esa casa para manejar la pesadilla. La traición final e imperdonable ocurrió a finales de noviembre. Papá había empeorado rápidamente. Sus órganos estaban fallando. ¿La doctora? Eris, su médico principal, me apartó y me dijo suavemente que era cuestión de días, tal vez horas. Inmediatamente saqué mi teléfono y llamé a Brenda. Ella estaba en un lujoso centro turístico de aguas termales a 3 horas de distancia. Le dije que necesitaba empacar sus maletas y conducir a casa de inmediato. Le dije que Richard estaba muriendo activamente. Su respuesta resonará en mi cabeza hasta el día de mi muerte. Suspiró profundamente en el teléfono, un suspiro exasperado e inoportuno, y dijo: Harrison, pagué este paquete de spa con 3 meses de anticipación y es estrictamente no reembolsable. Tú y las enfermeras de cuidados paliativos tienen todo bajo control. Solo llámame si algo cambia drásticamente. Y luego colgó. Mi padre falleció 2 días después, a las 3:14 de la mañana, un jueves. La casa estaba completamente en silencio. Solo estábamos yo, sentado en una silla de madera junto a su cama, sosteniendo su mano fría y frágil. Las últimas palabras de papá fueron apenas un susurro. Me miró, con los ojos cansados pero claros, y me agradeció por ser un buen hombre. No preguntó por Brenda. No preguntó por Julian. Él sabía exactamente quién estaba allí para él, y sabía exactamente quién lo había abandonado. Cuando Brenda finalmente regresó a casa un día después, hizo la actuación de su vida. En el funeral, usó un vestido de diseñador negro hecho a medida. Lloró histéricamente, arrojándose sobre el ataúd de caoba, lamentándose y desempeñando el papel de la viuda trágica y desconsolada para la audiencia de nuestra familia extendida y vecinos. Julian se paró justo a su lado, vistiendo un traje elegante y caro, secándose los ojos secos con un pañuelo de seda. Yo me quedé en la parte trasera de la iglesia, apoyado contra la fría pared de piedra, con Derek tomándome la mano, sin sentir nada más que puro y sin adulterar asco. 2 semanas después del funeral, fuimos convocados formalmente a la oficina de Silvia, la abogada de mi padre, en el centro de la ciudad. Silvia era una mujer aterradoramente aguda y sin rodeos, con cabello gris acero, gafas de montura de alambre y ojos penetrantes que no se perdían absolutamente nada. Nos sentamos alrededor de una enorme mesa de conferencias de caoba pulida en su oficina esquinera. Brenda golpeaba impacientemente sus uñas acrílicas recién manicuradas contra la madera. Ya se había pasado todo el viaje en coche hablando de cómo iba a usar el pago del seguro de vida para remodelar la cocina y tomar un crucero de lujo de 6 semanas por el Mediterráneo. Luego, Silvia se ajustó las gafas, carraspeó y comenzó a leer las distribuciones finales del testamento. Mi padre había sido un hombre tranquilo, pero no un hombre estúpido. Sabía exactamente cómo Brenda gastaba el dinero como agua. Sabía que Julian era una sanguijuela parasitaria y sabía exactamente quién le había tomado la mano en la oscuridad mientras exhalaba su último aliento.
Silvia leyó el documento con voz clara e inquebrantable, las cuentas de ahorro de papá, sus sustanciales pólizas de seguro de vida, y lo más importante, la escritura de los bienes inmuebles de la familia, la casa de 4 habitaciones ubicada en un lote esquinero privilegiado, se me dejaba completamente, 100%, a mí, Harrison. Brenda dejó de golpear sus uñas. El silencio en la habitación era ensordecedor. Miró a Silvia, con la boca abierta de pura conmoción. Julian dejó caer su nuevo y caro smartphone sobre la mesa con un fuerte estrépito. Brenda de repente golpeó sus manos sobre la mesa y exigió a Silvia que lo leyera de nuevo. Comenzó a gritar, su rostro poniéndose morado, afirmando que debía haber un error, que el testamento era una falsificación fraudulenta. Amenazó con una demanda inmediata, gritando que arrastraría mi nombre por el fango en una batalla de propiedad al estilo de un divorcio vicioso. Amenazó con luchar por la custodia de los activos hasta que yo estuviera en bancarrota. Pero Silvia ni siquiera se inmutó. Con calma, metió la mano en una carpeta y deslizó una gruesa pila de documentos médicos y legales sobre la mesa de caoba. Papá había actualizado legalmente su testamento exactamente 3 semanas antes de morir. Lo había hecho en la oficina de Silvia, con plena y completa capacidad mental, con 2 médicos independientes firmando una declaración jurada testificando su capacidad mental. Había incluido explícitamente una cláusula de desheredación férrea para Brenda y Julian, declarando en lenguaje legal claro que no debían recibir absolutamente nada de su patrimonio debido a su negligencia atroz. Brenda lentamente giró la cabeza para mirarme, con los ojos llenos de puro y sin adulterar veneno. Me llamó ladrón. Me acusó de manipular a un hombre moribundo y vulnerable para robar su jubilación. No discutí con ella. No levanté la voz. Simplemente la miré directamente a los ojos, tomé la escritura legal de la casa, la doblé cuidadosamente en el bolsillo de mi traje y salí de la oficina. La dinámica de poder de nuestra familia había cambiado para siempre. Pero mi mayor error, mi error de juicio más catastrófico, fue pensar que tener el poder supremo significaba que tenía que ser misericordioso. Estaba a punto de aprender una lección muy dura: mostrar misericordia a un parásito solo le da más tiempo para drenar tu sangre. Debería haberlos echado a la calle ese mismo día. Derek me dijo que lo hiciera. Silvia, la abogada, me aconsejó encarecidamente que les entregara una notificación inmediata de desalojo de 30 días. Pero, a pesar de todo lo que habían hecho, miré esa casa, la casa donde crecí, la casa que mi padre había pagado con 30 años de sudor, grasa y sangre, y sentí un persistente y tonto sentido de obligación familiar. No quería dejar a mi madre sin hogar justo después de que enterrara a su esposo. Así que, en contra de toda lógica, le dije a Brenda que ella y Julian podían quedarse en la casa sin pagar alquiler. Pero dejé las reglas increíblemente claras por escrito: eran estrictamente responsables de pagar los servicios públicos mensuales y no debían dañar ni alterar la propiedad de ninguna manera. Eso fue hace 10 años. Durante una década, mantuve mi distancia. Mantuve límites estrictos. Pagué los impuestos anuales sobre la propiedad de mi propio bolsillo. Pagué el costoso seguro de la casa. Les permití vivir en una hermosa casa de 4 habitaciones en un vecindario muy solicitado por absolutamente nada. Mientras tanto, Derek y yo construimos nuestra hermosa vida. Me convertí en socio principal en mi firma de consultoría financiera. Compramos nuestra propia casa moderna de mediados de siglo al otro lado de la ciudad. Éramos felices, prosperábamos. Rara vez iba a la casa antigua, prefiriendo comunicarme con Brenda a través de correos electrónicos cortos y transaccionales sobre documentos fiscales o avisos municipales. Pero, hace unos meses, el Departamento de Agua de la ciudad me envió un aviso urgente sobre una posible fuga en la tubería principal de la propiedad. No tuve elección. Tuve que pasar para inspeccionar las tuberías del sótano. Cuando estacioné mi coche en la familiar entrada, inmediatamente noté algo increíblemente mal. Había una enorme camioneta de contratista estacionada justo en el césped delantero, dejando profundas y lodosas huellas de neumáticos en el pasto. El costado de la camioneta decía: remodelaciones personalizadas de Víctor, en letras rojas negritas. Salí de mi coche, mi presión arterial subió instantáneamente. Usé mi llave maestra para abrir la puerta principal y entré. La sala de estar era una zona de desastre. Estaba completamente cubierta con gruesas lonas de plástico.
La mitad del muro de carga que separaba la sala de estar de la cocina había sido violentamente destrozado con mazos. Polvo y escombros estaban por todas partes. Encontré a Brenda parada en el centro de la cocina, vistiendo un suéter de cachemira, sosteniendo un portapapeles y charlando alegremente con un hombre corpulento y barbudo que supuse que era Víctor, el contratista. Exigí a gritos saber qué demonios estaba pasando. Brenda apenas pareció inmutarse, no se veía culpable. Simplemente agitó casualmente la mano, como si la hubiera sorprendido reordenando los cojines del sofá, y me dijo que estaba derribando el muro de carga para crear un espacio de vida moderno de concepto abierto para Julian y su nueva prometida Fiona. Miré el agujero abierto en la pared. Le pregunté, con la voz temblorosa de rabia, quién le había dado el permiso legal para contratar a un contratista para destruir mi propiedad. Ella se burló, poniendo los ojos en blanco. Oh, Harrison, por favor, deja de ser tan increíblemente dramático. Es nuestra casa. Julian se va a casar pronto y necesita un espacio moderno y actualizado para criar una familia. Tú ni siquiera vives aquí. ¿Por qué te importa? Estaba viendo rojo. Me volví hacia Víctor, el contratista, y le ordené que empaquetara sus herramientas, reuniera a su equipo y se fuera de mi propiedad de inmediato. Le dije que si su camión no estaba fuera de mi césped en 5 minutos, llamaría a la policía para que lo arrestaran por allanamiento de morada y destrucción maliciosa de propiedad privada. Víctor, al ver la furia en mis ojos, agarró su cinturón de herramientas y prácticamente salió corriendo por la puerta principal. Pero la destrucción ilegal de mi cocina ni siquiera fue la peor parte de ese día. Mientras caminaba por la casa, tomando fotos del daño para mis registros de seguro, subí las escaleras para revisar los baños del segundo piso. Mientras caminaba por el pasillo, noté algo que me detuvo en seco. Había un pesado candado de metal asegurado a la puerta exterior de mi antigua habitación de la infancia. Me giré y le grité a Brenda que subiera. Le exigí que me diera la llave de ese candado de inmediato. Ella se congeló en la parte superior de las escaleras. Comenzó a balbucear, su cara de repente se puso blanca como la tiza. Trató de decirme que era solo un cuarto de almacenamiento para los trastos viejos de Julian y que había perdido la llave. No esperé a que terminara de mentir. Bajé las escaleras, tomé un pesado martillo de hierro de la pila de herramientas que Víctor había abandonado en su pánico, volví a subir las escaleras y rompí el candado de la puerta con 3 violentos golpes. Abrí la puerta de una patada. Dentro de la habitación, las paredes habían sido pintadas de un rosa brillante. Había ropa de mujer colgada en un enorme armario independiente. Había paletas de maquillaje caras esparcidas sobre un tocador y un extraño gato blanco esponjoso sentado cómodamente en la cama. Me volví hacia Brenda, que ahora temblaba visiblemente. Le pregunté con voz mortalmente tranquila quién vivía exactamente en mi casa. Finalmente se derrumbó. Comenzó a llorar lágrimas falsas y admitió la verdad. Durante los últimos 3 años, había estado alquilando en secreto mi habitación de la infancia, y la inquilina era Fiona, la prometida de Julian. Brenda había estado cobrando ilegalmente a Fiona $800 al mes de alquiler, en efectivo, y guardándose cada dólar para financiar sus días de spa, su ropa de diseñador y sus vacaciones de lujo, todo mientras vivía en mi casa completamente gratis. Estaba operando un negocio de alquiler ilegal desde mi propiedad, permitiendo que la novia de Julian viviera allí para canalizar dinero directamente a sus propios bolsillos. Me quedé en ese pasillo escuchando a Brenda intentar justificar sus acciones criminales. Afirmó que necesitaba desesperadamente el dinero porque la inflación era muy alta y su pensión de viuda no era suficiente. Miré a esta mujer, la mujer que me había descuidado toda mi vida. La mujer que había dejado morir a mi padre solo en una cama de hospital para poder recibir un masaje. La mujer que ahora estaba literalmente destruyendo las paredes de mi propiedad con mazos para acomodar a su hijo predilecto. No grité, no chillé, no discutí. Simplemente me di la vuelta y salí de la casa. Me subí a mi coche, conduje directamente de vuelta a mi oficina, cerré la puerta y levanté el teléfono para llamar a Silvia, mi abogada. Le dije a Silvia que redactara los papeles de desalojo. Los quería fuera, a cada uno de ellos. No más advertencias, no más misericordia. Y eso nos lleva de nuevo al principio de la historia, la llamada telefónica. El momento en que Brenda exigió $50.000 para una boda.
El momento en que anunció con orgullo que me estaba desheredando porque me negué a ser su cajero automático. Ella pensó que me estaba cortando, pensó que estaba estableciendo dominio. No se dio cuenta de que yo ya sostenía la cuerda de la guillotina, esperando el momento perfecto para dejar caer la hoja. Pero si creen que Brenda y Julian iban a empacar sus maletas en silencio, disculparse y marcharse hacia el atardecer, no tienen absolutamente ni idea de lo venenosa y arrogante que puede ser esta familia. Estaban a punto de declarar una guerra legal y emocional a gran escala, y yo estaba completamente preparado para reducir su mundo entero a cenizas. La mañana después de que Brenda me desheredara oficialmente por teléfono, me desperté mucho antes de que el sol hubiera comenzado siquiera a trazar su camino por el horizonte de la ciudad. La casa estaba completamente en silencio, salvo por el ritmo constante y reconfortante de la respiración de Derek a mi lado. Por primera vez en 35 años, me desperté sin ese peso familiar aplastante que me oprimía el pecho. La constante y sofocante ansiedad de intentar complacer a una madre que fundamentalmente despreciaba mi existencia simplemente se había ido. Se había evaporado en el aire frío de la noche, reemplazada por una claridad aguda y helada. Ella había disparado el tiro definitivo al exigir $50.000 para la boda de Julian y cortarme cuando me negué a cumplir. Ahora era mi turno de terminar la guerra que ella había comenzado hace décadas. Me levanté de la cama, fui a la cocina y preparé una enorme cafetera de café tostado oscuro. Abrí mi portátil en la isla de la cocina y busqué la información de contacto de Silvia. Silvia era la abogada de herencias brillante, implacable y absolutamente aterradora que había manejado el fideicomiso de mi padre hace 10 años. Era una mujer que vivía para el combate legal y despreciaba a las personas que abusaban de la ley. Luego, encontré el número de teléfono celular directo de Marcus. Marcus era un amigo cercano de mis días universitarios y un administrador de propiedades muy agresivo que manejaba varias carteras de bienes raíces multimillonarias en todo el estado. Les envié a ambos un correo electrónico urgente marcado como altamente confidencial, pidiéndoles que se reunieran conmigo en la oficina del centro de mi empresa a las 9 en punto. Me di una larga ducha, dejando que el agua hirviendo lavara los últimos restos del hijo hermoso y obediente que solía ser. Me puse un traje azul marino a medida, el tipo de traje que usas cuando estás a punto de desmantelar la vida de alguien pieza por pieza en una sala de juntas o un tribunal. Me anudé una corbata de seda al cuello, mirando mi propio reflejo en el espejo del baño, me veía más viejo, más duro y, por primera vez en mi vida, completamente impenitente. Cuando entré en la sala de conferencias con paredes de cristal de mi empresa unas horas más tarde, Silvia ya estaba sentada a la cabecera de la pesada mesa de roble. Estaba revisando meticulosamente una gruesa carpeta de Manila, con sus gafas de montura de alambre posadas en el puente de su nariz. Marcus estaba de pie junto a la ventana de suelo a techo, bebiendo un batido de proteínas y observando el tráfico matutino. Cerré la puerta, la eché llave, me senté, crucé las manos sobre la mesa y les conté absolutamente todo. Les hablé sobre la demolición ilegal que Brenda había comenzado en mi cocina. Describí los mazos, el panel de yeso roto, el contratista Víctor destrozando el césped delantero con su maquinaria pesada. Les hablé de Fiona, la prometida de Julian, viviendo en secreto en mi habitación de la infancia y pagándole a Brenda un alquiler en efectivo a mis espaldas, mientras Brenda vivía a mis expensas. Y finalmente, les conté sobre la llamada telefónica de la noche anterior. Detallé la demanda del enorme depósito de la boda, los horribles insultos y el hecho de que Brenda me había desheredado oficialmente, despojándome efectivamente de cualquier obligación moral que me quedara hacia ella. Silvia no expresó conmoción. No me ofreció lástima ni simpatía. Simplemente sonrió una sonrisa fría e increíblemente calculadora, abrió su maletín de cuero y sacó una impecable libreta legal. Me miró y dijo que había estado esperando 10 largos años para que finalmente me quitara los guantes y la dejara hacer su trabajo. Marcus se crujió los nudillos, se sentó frente a mí y preguntó exactamente qué tan rápido quería que salieran de la propiedad. Le dije que 30 días era el mínimo legal en nuestro estado para un desalojo formal, pero que quería que la guerra psicológica comenzara hoy. Quería entregarles la notificación de desalojo yo mismo, y quería que ellos estuvieran a mi lado cuando lo hiciera. Para el mediodía, los tres estábamos sentados en mi SUV oscuro, entrando en el familiar vecindario suburbano arbolado donde crecí. El cielo estaba gris pizarra, nublado, amenazando lluvia, lo que coincidía perfectamente con mi estado de ánimo interno. Estacioné directamente al otro lado de la calle de la casa.
El camión del contratista se había ido, probablemente porque había amenazado a Víctor con una demanda masiva y la intervención de la policía el día anterior, pero un gran contenedor de basura de metal oxidado todavía estaba en la entrada. Estaba desbordado con trozos de mi panel de yeso de cocina arruinado y vigas de madera rotas. Era una representación visual de la falta de respeto que Brenda tenía por mí y por el legado de mi padre. Caminamos por el sendero de concreto agrietado hasta la puerta principal. No me molesté en usar mi llave maestra para entrar. Quería que ella abriera la puerta. Quería que me mirara a los ojos. Presioné el timbre y esperé, escuchando el familiar tintineo resonar por los pasillos vacíos de la casa de mi padre. Un minuto completo después, la pesada puerta de madera se abrió. Brenda estaba allí. Llevaba una lujosa bata de seda, su cabello perfectamente peinado, sosteniendo una humeante taza de café de cerámica. Cuando me vio parado en el porche, su expresión cambió rápidamente de una leve molestia a una intensa satisfacción engreída. Me miró, luego sus ojos se dirigieron a Silvia con su elegante traje de negocios, y luego a Marcus con su imponente presencia física. Ella interpretó completamente mal la situación. Brenda tomó un sorbo lento de su café y soltó una risa aguda y condescendiente. Me miró por encima del hombro y me dijo que era demasiado tarde para volver arrastrándose. Realmente creyó, en su retorcida y narcisista mente, que yo había traído a Silvia y Marcus para negociar un tratado de paz. Pensó que estaba allí para entregar los $50.000 y rogar de rodillas por su perdón para poder ser admitido de nuevo en la familia. Me miró directamente a los ojos y afirmó que estaba perdiendo mi valioso tiempo a menos que trajera un cheque de caja certificado hecho directamente al lugar de la boda. No dije ni una sola palabra. No reaccioné a su provocación. Simplemente pasé junto a ella, obligándola a retroceder hacia el vestíbulo. Silvia y Marcus me siguieron justo detrás, como dos guardaespaldas fuertemente armados entrando en un campo de batalla. Brenda cerró la puerta principal de golpe, el sonido resonó fuerte, y nos siguió hasta la sala de estar. Su voz comenzó a subir de tono, su falsa confianza comenzando a fracturarse bajo el peso de nuestro silencio. Exigió saber qué estábamos haciendo dentro de su casa. Al escuchar la conmoción, Julian bajó las escaleras alfombradas. Llevaba un costoso pijama de seda, frotándose los ojos somnolientos a la 1 de la tarde. Fiona, su prometida, estaba justo detrás de él, sosteniendo a su gato blanco esponjoso y luciendo increíblemente molesta por la interrupción. Todos se quedaron de pie en el centro de la sala de estar, mirándonos como si fuéramos criminales comunes que acababan de irrumpir. Julian se cruzó de brazos sobre el pecho, hinchó los hombros en una patética muestra de dominio, y me dijo que me largara de su casa. Dijo que Brenda ya me había desheredado, lo que significaba que no tenía absolutamente ningún derecho legal o moral a estar parado en su sala de estar. Dijo que estaba invadiendo una propiedad privada y que estaba completamente preparado para llamar a la policía local para que me sacaran a la fuerza con esposas. Habló con la confianza ciega de un hijo predilecto que nunca había enfrentado una sola consecuencia negativa en sus 30 años de existencia. Lentamente, miré alrededor de la sala de estar. Las gruesas lonas de plástico aún cubrían los muebles. El fino polvo calcáreo del panel de yeso destrozado cubría los hermosos pisos de madera noble que mi padre solía pulir a mano cada domingo por la mañana. La descarada falta de respeto por mi propiedad era sofocante, pero solo alimentaba mi determinación. Volví mi atención a Brenda. Mantuve mi voz perfectamente nivelada, despojándola de cualquier rastro de emoción. Le dije que no estaba allí para disculparme. Le dije que no estaba allí para darle a Julian ni un centavo por su ridícula y cara boda. Le dije que estaba allí para reclamar mi propiedad. Brenda se rió de nuevo, pero esta vez el sonido era débil, nervioso y hueco. Se cruzó los brazos fuertemente sobre el pecho y trató de interpretar el papel de experta legal. Declaró a viva voz que yo no podía tocarla. Afirmó que tenía derechos de ocupante ilegal inquebrantables. Afirmó que tenía algo llamado tenencia por duración, porque había vivido en la casa durante más de 40 años. Miró directamente a Silvia y amenazó con presentar una demanda masiva y ruinosa contra mi empresa, afirmando que me arrastraría a una batalla legal brutal y prolongada que haría que un divorcio corporativo desordenado pareciera un paseo por el parque. Dijo que lucharía por la custodia total de la propiedad hasta que mi salario estuviera completamente agotado y yo estuviera arruinado financieramente.
Se sentía increíblemente segura en su total ignorancia. Ella realmente pensó que la ley era un escudo mágico que protegía a las madres con derecho de los hijos a los que abusaban. Pensó que me había superado simplemente por existir en el espacio durante mucho tiempo. Miró a Julian, sonriendo con orgullo, esperando que él la respaldara y validara sus delirios. Julian sonrió, sacó su caro smartphone y lo sostuvo como si estuviera listo para llamar a los servicios de emergencia. Esa fue la trampa definitiva de la complacencia. Habían vivido completamente sin pagar alquiler, sin una sola consecuencia, durante 10 largos años. Se habían engordado y acomodado increíblemente con el legado de mi padre y mi necia y equivocada misericordia. Realmente creían que yo era demasiado débil, demasiado desesperado por su aprobación, para realmente apretar el gatillo y destruir su cómodo pequeño mundo. Miré a Silvia y le di un leve, casi imperceptible asentimiento. La trampa estaba perfectamente tendida. El anzuelo había sido mordido, y Brenda acababa de entrar directamente al centro de la zona de matanza. Silvia dio un paso adelante, sus tacones haciendo un clic agudo contra el polvoriento suelo de madera. No levantó la voz. No se mostró intimidada por las frenéticas amenazas de demanda de Brenda o la patética postura física de Julian. Simplemente abrió su maletín de cuero de primera calidad, metió la mano, sacó una gruesa pila de documentos legales impresos en papel pesado con marca de agua y los colocó deliberadamente sobre la mesa de café cubierta con lona en el centro de la habitación. Silvia miró a Brenda directamente a los ojos y comenzó a hablar con el tono frío, preciso y absolutamente devastador de un fiscal experimentado que cierra un juicio por asesinato de alto perfil. Informó formalmente a Brenda que se le estaba entregando oficialmente un aviso estricto de 30 días para desalojar las instalaciones. Pero ese no fue el final, eso fue meramente el aperitivo de la destrucción absoluta que estaba a punto de seguir. La sonrisa engreída y arrogante de Brenda desapareció instantáneamente de su rostro. Comenzó a gritar de nuevo, repitiendo frenéticamente sus afirmaciones infundadas sobre las leyes de tenencia, los derechos de los ocupantes ilegales y cómo estaba legalmente protegida contra el desalojo porque Richard había comprado la casa mientras estaban legalmente casados. Estaba lanzando cada palabra de moda legal que había escuchado en televisión contra la pared, esperando desesperadamente que algo se pegara y nos intimidara para que retrocediéramos. Silvia levantó un solo dedo manicurado, exigiendo silencio absoluto. La pura autoridad en su gesto era tan intensa, tan dominante, que Brenda realmente cerró la boca de golpe, con los ojos muy abiertos por una repentina e inquebrantable aprensión. Entonces Silvia soltó la bomba. Reveló el secreto masivo que mi padre se había llevado a la tumba hace 10 años. Silvia explicó que hace una década, cuando Richard actualizó su testamento y colocó los bienes inmuebles en un fideicomiso de herencia estricto e irrevocable para mí, él sabía exactamente lo que Brenda haría. Mi padre sabía que Brenda eventualmente intentaría manipular el sistema. Sabía que intentaría culparme, extorsionarme o abusar de la propiedad en el segundo en que él se fuera. Debido a esa increíble previsión, Richard y Silvia habían redactado una cláusula de residencia condicional férrea muy específica, tejida directamente en la trama del fideicomiso. Silvia sacó un documento notariado con la inconfundible y extensa firma de mi padre. Leyó la cláusula en voz alta, traduciendo el denso lenguaje legal a un inglés claro e innegable que incluso Julian podía entender. El documento establecía explícitamente que Brenda podía residir en la propiedad completamente libre de alquiler bajo la estricta condición no negociable de que nunca intentara extorsionar financieramente al propietario legal y que nunca participara en un subarriendo legal o beneficio comercial utilizando la propiedad residencial. Si esas condiciones alguna vez eran violadas, el derecho de residencia se revocaba de inmediato, de forma permanente e irrevocablemente, sin posibilidad de apelación legal. El rostro de Brenda adquirió el color de la ceniza húmeda. Toda la sangre drenó de sus mejillas en un instante. Retrocedió un paso, chocando contra la pared detrás de ella, sus manos temblando incontrolablemente mientras agarraba la tela de seda de su bata para estabilizarse. Silvia no se detuvo. Era un tiburón legal, sintiendo sangre en el agua, y fue directamente a matar. Giró su mirada penetrante e inquebrantable hacia Fiona, quien estaba agarrando a su gato blanco tan fuerte que el animal se retorcía para escapar. Silvia le preguntó a Fiona, estrictamente para el registro legal oficial, si había estado pagando a Brenda $800 al mes en efectivo sin declarar impuestos para vivir en el dormitorio de arriba durante los últimos 3 años. Fiona,
dándose cuenta de repente de que estaba atrapada en medio de un enorme y aterrador fuego cruzado legal que podría implicarla en fraude, asintió lentamente. Tartamudeó una confesión. Admitió que Brenda le dijo que el dinero en efectivo se destinaba directamente a un fondo universitario familiar conjunto para futuros nietos y que una parte se requería para cubrir los crecientes impuestos a la propiedad que supuestamente yo me negaba a pagar. De hecho, me reía a carcajadas. ¿Un fondo universitario? Brenda había tomado el dinero en efectivo que tanto le costó ganar a Fiona cada mes y lo había gastado en manicuras de lujo, botellas de vino caras y retiros de spa de fin de semana, todo mientras afirmaba que estaba construyendo un futuro para su hijo predilecto. Sylvia volvió su atención a Brenda, asestando el golpe final y fatal de la tarde. Debido a que Brenda había participado a sabiendas en una operación de subarriendo ilegal al tomar dinero en efectivo de Fiona, y porque había intentado extorsionarme $50.000 por teléfono, una conversación que yo había grabado legalmente bajo la estricta ley de consentimiento de una sola parte de nuestro estado. La residencia condicional era completa y totalmente nula. El desalojo no era un debate, era la aplicación de un contrato que ella había roto. Pero las cosas se pusieron peor para ellos, mucho peor. Mi padre era un hombre minucioso. Sylvia tocó un párrafo resaltado específico en el documento. El fideicomiso de herencia establecía que, si la cláusula de residencia se violaba específicamente mediante un subarriendo ilegal, se activaba instantánea y automáticamente una penalización de alquiler retroactivo. Brenda no solo perdió su vivienda gratuita. Según el documento legalmente vinculante que había firmado voluntariamente hace una década a cambio de quedarse en la casa, ahora debía legalmente a la herencia el alquiler atrasado al valor de mercado justo por los 3 años completos que Fiona había vivido allí. Sylvia le entregó a Brenda una factura formalizada y detallada. La penalización total ascendía a casi $30.000 en deuda inmediata. Las rodillas de Brenda literalmente se doblaron bajo el peso de la revelación. Cayó pesadamente sobre el sofá cubierto de plástico, sus manos temblaban violentamente mientras miraba el aterrador número impreso en el papel. Levantó la vista hacia Julian, sus ojos muy abiertos con pánico primario absoluto. Rogó a Julian que dijera algo, le suplicó que lo arreglara, que la protegiera, que usara su supuesta brillantez para encontrar una laguna para salir de esta pesadilla. Julian, el hijo predilecto, el hombre que se suponía que era el orgullo y la alegría de la familia, hizo exactamente lo que hace un cobarde egoísta cuando un barco comienza a hundirse rápidamente en el océano, arrojó a su propia madre por la borda sin pensarlo 2 veces. El rostro de Julian se retorció de furia y comenzó a gritarle a Brenda a todo pulmón. Exigió saber por qué le había cobrado alquiler a Fiona a sus espaldas. Le preguntó dónde estaban escondidos los miles de dólares en efectivo. Se dio cuenta en tiempo real de que su amada madre había estado robando despiadadamente a su futura esposa para financiar su propio estilo de vida lujoso, poniendo en peligro toda su situación de vida. En el proceso, Fiona soltó a su gato, su rostro se contorsionó en pura e inalterada rabia, y comenzó a gritarle a Julian. Le preguntó a qué tipo de familia arruinada, patética y engañosa pertenecía. Exigió su dinero de vuelta a Brenda, amenazando con llamar a la policía ella misma por robo, malversación de fondos y fraude. La sala de estar estalló en un caos total y absoluto. Los 3 se estaban destrozando mutuamente de forma viciosa. Su alianza tóxica se desmoronaba en polvo en el mismo instante en que el dinero gratis desaparecía y las consecuencias llegaban a su puerta. Me quedé allí junto a la puerta principal, flanqueado por mi abogada y mi administrador de propiedades, observando cómo el imperio de mentiras se quemaba por completo hasta los cimientos. Sentí una profunda y poderosa sensación de justicia suprema. El último acto de amor de mi padre fue protegerme desde la tumba. Él sabía exactamente lo que harían, y me entregó el arma legal exacta que necesitaba para destruirlos. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Son realmente asombrosos. Por favor, ayúdenme dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para saber que han estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Su apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Ahora, permítanme contarles exactamente lo que sucedió cuando se agotaron los 30 días.
Los 30 días pasaron en un torbellino absoluto de correos electrónicos desesperados, frenéticos mensajes de voz dejados en el teléfono de mi trabajo y cartas increíblemente agresivas de abogados baratos de centros comerciales que Brenda intentó desesperadamente contratar a contingencia. Todos y cada uno de los abogados abandonaron su caso inmediatamente en cuanto Silvia les envió una copia certificada del fideicomiso de herencia inquebrantable y el acuerdo de residencia firmado con la propia firma de Brenda. Incluso los abogados más desesperados y hambrientos de dinero sabían cuando se enfrentaban a una batalla completamente perdida. No había laguna legal, no había misericordia para ella en el sistema legal. La mañana del día 30, un martes fresco, Marcus llegó a la propiedad justo a las 8 de la mañana. No vino solo. Llegó con un agente del sheriff del condado local y un equipo de mudanza altamente eficiente y profesional. Estacioné mi SUV calle abajo, sentado en silencio en el asiento del conductor con el motor en marcha y la calefacción encendida, bebiendo una taza de café caliente. Ya no necesitaba estar en el frente de batalla, había librado mi guerra. Solo quería ver el gran final desde una distancia segura. Vi cómo el agente desbloqueaba la puerta principal. Unos minutos después, el equipo de mudanza comenzó a sacar pesadas cajas de cartón, muebles baratos y bolsas de basura de plástico negro llenas de ropa. Colocaron absolutamente todo en el borde de la acera pública, exactamente de acuerdo con las leyes municipales de desalojo locales. Vi al señor Henderson, el presidente de la Asociación de Propietarios del Vecindario, salir a su porche delantero, vestido con su bata de baño y sosteniendo su periódico matutino. Se quedó allí, apoyado pesadamente contra su barandilla de madera, observando cómo toda la vida de Brenda era arrojada sin ceremonia sobre el concreto. La humillación pública fue absoluta y completa. Esta era la misma mujer que había exhibido con orgullo un porche nuevo en esa misma entrada años atrás, mirando por encima del hombro a los vecinos. Ahora, estaba parada en el césped descuidado con unos pantalones de chándal sucios, observando cómo un agente del sheriff cerraba oficialmente la puerta principal tras ella y colocaba un brillante letrero naranja de prohibido el paso en la madera. Las consecuencias de ese único día fueron completamente catastróficas para los tres. La gran boda de Julian, valorada en $80.000, se desvaneció en el aire como humo, sin mi enorme salario para cubrir los abrumadores depósitos. Y con Brenda debiendo legalmente a mi patrimonio la asombrosa cantidad de $30.000 en alquileres atrasados, estaban completa y desesperadamente en bancarrota. Fiona, finalmente dándose cuenta de que Julian no tenía ahorros, ni fondo universitario, ni ética de trabajo, y absolutamente ninguna herencia futura a la que recurrir, finalmente vio la escritura en la pared. Exactamente 2 semanas antes de la fecha programada de la boda, Fiona hizo sus maletas mientras Julian estaba fuera tratando de conseguir un préstamo rápido. Se llevó a su gato blanco esponjoso, cargó su coche y desapareció. Le dejó a Julian una brutal nota escrita a mano en el barato mostrador de laminado de la cocina del deteriorado motel en el que se vieron obligados a quedarse después del desalojo. Le dijo, en términos inequívocos, que se negaba a casarse con un hombre de 30 años que aún necesitaba que su mamá pagara sus cuentas y le robara a su prometida. Ella misma llamó al exclusivo club de campo y canceló la reserva, dejando a Julian completamente humillado frente a 250 invitados a quienes de repente se les informó que el evento del año estaba cancelado. Julian, furioso, avergonzado y completamente abandonado, volcó toda su ira explosiva sobre Brenda. Tuvieron una pelea masiva y muy pública en el estacionamiento del motel que resultó en que el gerente saliera y amenazara con llamar a la policía. Julian culpó a Brenda por arruinar toda su vida, por cobrarle alquiler a Fiona y por presionarme demasiado con su codicia interminable. Tiró sus maletas en su coche, se fue con sus neumáticos chirriando en el pavimento y dejó a su propia madre completamente sola en un estacionamiento de grava con nada más que 3 bolsas de basura llenas de su ropa restante, sin ningún otro lugar a donde ir y su crédito completamente arruinado por la enorme deuda que me debía. Brenda llamó al tío Greg, su hermano mayor. El tío Greg vivía a 3 estados de distancia. Era un hombre estricto, muy conservador, que valoraba la lealtad familiar tradicional por encima de todo. Así que, de mala gana, accedió a que Brenda durmiera en su habitación de invitados hasta que consiguiera un trabajo y se recuperara. Brenda pensó que había encontrado un nuevo anfitrión de quien aprovecharse. Pensó que finalmente estaba a salvo de las consecuencias de sus acciones. Pensó que había escapado, pero solo duró 3 semanas. Lo que Brenda no sabía,
Lo que nunca podría haber anticipado en 1.000.000 de años, era que una semana después del funeral de mi padre, hace 10 años, Richard le había dado instrucciones a Silvia para que le enviara una carta sellada altamente confidencial al tío Greg. Mi padre, sabiendo que su tiempo se acababa, había escrito cada detalle horrible del abuso de Brenda. Detalló exactamente cómo lo había abandonado para ir a spas durante sus brutales tratamientos contra el cáncer. Detalló la inmensa ruina financiera que había causado a la familia al mimar a Julian y vaciar sus cuentas de jubilación. Le dijo a Greg, con brutal honestidad, qué clase de monstruo era realmente su hermana a puertas cerradas. Durante 10 largos años, Greg había guardado esa carta bajo llave en el cajón de su escritorio, esperando ver si Brenda alguna vez cambiaría sus costumbres. Cuando Brenda se mudó a su casa, inmediatamente volvió a sus viejos hábitos. Comenzó a quejarse a gritos de la comida que él cocinaba, exigiendo que Greg le diera el dormitorio principal debido a su mala espalda, y actuando como una víctima trágica e inocente de mi supuesta crueldad. Al 21º día, Greg finalmente se hartó. Entró en la cocina mientras Brenda desayunaba, golpeó una copia impresa de la carta condenatoria de Richard sobre la mesa y le dijo que empacara sus maletas de inmediato. Le dijo que era una desgracia absoluta para el apellido familiar, que Richard merecía algo mejor, y la echó a la calle sin pensarlo 2 veces. Brenda estaba oficialmente sin hogar, completamente alienada de su preciado hijo predilecto, completamente abandonada por su familia extendida y enfrentando una deuda legal masiva que nunca podría esperar pagar en su vida. Las consecuencias de su crueldad de toda la vida y su abrumador sentido de derecho finalmente la habían alcanzado, y el impacto la aplastó por completo. Los meses inmediatamente posteriores al desalojo fueron, sin duda, algunos de los más productivos, pacíficos y profundamente curativos de toda mi vida. Con la casa finalmente libre de la presencia tóxica que la había atormentado durante décadas, Derek y yo contratamos a un equipo de construcción residencial masivo y de gran reputación para reparar el extenso daño que Brenda y Víctor habían causado. Arrancamos las alfombras mohosas y manchadas, reparamos el panel de yeso de carga destrozado en la cocina, instalamos una hermosa cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable y restauramos por completo los pisos de madera originales que mi padre tanto amaba. No nos mudamos a la casa nosotros mismos. A pesar de las hermosas renovaciones y la nueva capa de pintura, la estructura física aún conservaba demasiados recuerdos oscuros y dolorosos de mi infancia aislada. En cambio, Marcus me ayudó a poner la propiedad completamente actualizada en el altamente competitivo mercado de alquiler. En una sola semana, firmamos un contrato de arrendamiento a largo plazo con una maravillosa y trabajadora familia. Ver a una joven pareja con 2 niños pequeños corriendo y jugando en el patio trasero, trayendo vida genuina, alegría y risas de vuelta a una casa que había sido sofocada por la toxicidad durante décadas, fue la forma definitiva de cierre. Los sustanciales ingresos por alquiler proporcionaron un gran impulso a nuestra seguridad financiera, permitiéndonos a Derek y a mí financiar completamente nuestras propias cuentas de jubilación y comenzar a buscar seriamente la compra de una tranquila cabaña de vacaciones en las montañas. En la empresa, mi renovado enfoque y mi intensa dedicación dieron sus frutos de maneras que nunca había imaginado. Sin la ansiedad constante, inminente y pesada de las inevitables y exigentes llamadas telefónicas de Brenda sobre mi cabeza, mi carrera se disparó absolutamente. Obtuve un ascenso importante a director gerente, lo que me reportó un salario y una estructura de bonificaciones con la que solo había soñado cuando era un adolescente empujando carritos de compras de metal bajo la lluvia helada para ahorrar para mi fondo universitario. Hace aproximadamente un mes, mientras estaba sentado en mi escritorio revisando un informe trimestral, recibí un correo electrónico inesperado. De alguna manera, eludió mi estricta lista de llamadas bloqueadas y aterrizó directamente en mi bandeja de entrada personal. Era de Brenda. Era un mensaje increíblemente largo, divagante y patético. Habló extensamente sobre lo increíblemente difícil que era su vida ahora. Mencionó que actualmente alquilaba una habitación diminuta y mohosa en un oscuro apartamento en el sótano en una mala parte de la ciudad y que trabajaba en un agotador trabajo minorista con salario mínimo solo para poder pagar la comida y sobrevivir. Escribió párrafos sobre cuánto extrañaba a nuestra familia, cómo había hecho una gran introspección, cómo se dio cuenta de que había cometido errores terribles en el pasado y cómo solo quería una oportunidad para verme y disculparse cara a cara. Terminó el largo correo electrónico preguntando casualmente por un pequeño préstamo temporal de $5.000 para ayudarla a cubrir algunas facturas médicas inesperadas y recuperarse. Me senté en mi escritorio mirando la pantalla brillante durante mucho tiempo.
Hace 10 años, leer un correo electrónico como ese habría desencadenado un ataque de pánico masivo y debilitante. Habría sentido el peso aplastante y sofocante de la culpa equivocada. Habría buscado instintivamente mi billetera, desesperado por comprar su amor, desesperado por arreglar a una mujer rota que fundamentalmente nunca quiso ser arreglada. Pero ahora, sentado en mi oficina, mirando esas palabras manipuladoras, no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni culpa, ni tristeza, solo una completa y total indiferencia. No le respondí. No reenvié el correo electrónico a Silvia para añadirlo al archivo de la demanda legal en curso sobre su alquiler impagado. Simplemente moví el ratón, hice clic en el botón de eliminar, bloqueé permanentemente la nueva dirección de correo electrónico y cerré tranquilamente mi portátil. Salí de mi oficina en casa, fui a la cálida cocina y abracé a Derek por detrás mientras él cortaba verduras frescas para nuestra cena. Me di cuenta en ese mismo instante de que mi vida estaba increíblemente llena. Mi vida estaba llena de amor genuino, respeto mutuo y verdadera compañía. Pasé toda mi juventud creyendo que, solo porque Brenda me dio a luz, le estaba financiera y emocionalmente endeudado para siempre. Creí la mentira social de que la familia se definía estrictamente por la sangre y que tenías que soportar un abuso y una extorsión interminables solo para mantener la paz y ser un buen hijo. Estaba completamente equivocado. La familia no es absolutamente sangre. La familia es respeto. La familia son las personas que están junto a tu cama de hospital cuando das tu último aliento, como yo hice por mi padre. La familia es la pareja que te toma de la mano mientras te enfrentas a tus demonios más oscuros. No le debes tu vida, tu salario ganado con tanto esfuerzo, tus bienes raíces o tu preciosa cordura a personas tóxicas. No importa cuál sea su título o lo que afirmen que les debes, a veces lo más valiente y necesario que puedes hacer en tu vida es encender un fósforo, quemar el puente tóxico hasta los cimientos y caminar hacia la luz sin mirar nunca hacia atrás. Muchas gracias por escuchar mi historia hoy. Realmente espero que compartir este doloroso viaje les muestre que nunca es demasiado tarde para recuperar su poder, para defenderse y para establecer límites inquebrantables contra aquellos que buscan usarlos. ¿Alguna vez han enfrentado algo similar con su propia familia? ¿Alguna vez han tenido que tomar la decisión imposible de cortar lazos con alguien tóxico solo para salvar su propio futuro y proteger su paz? Compartan su historia en los comentarios a continuación y no olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse el próximo viaje. Manténganse fuertes y protejan siempre su paz.